En principio, vamos a recordar las siguientes características de las funciones que trabajamos. El principal objetivo de trabajar con funciones es poder representarlas. Entonces, en ese poder representarlas, nosotros lo que sabemos es que cada función, al menos de las que estamos trabajando nosotros, tiene una interpretación geométrica particular. ¿A qué me refiero con interpretación geométrica? Si nosotros estamos graficando una función lineal, sabemos que es una recta, es una línea recta, cuya particularidad es que sea creciente, ¿sí? O que sea decreciente. Después, la inclinación puede variar, pero en definitiva, las dos opciones de gráfica son que sea creciente o que sea decreciente, la característica de la función lineal. La otra que vimos que tiene características puntuales es la cuadrática. ¿Por qué? Porque nosotros sabíamos que la cuadrática podía ser de concavidad positiva, o sea, ser así, o de concavidad negativa, o sea, ser de esta manera. ¿Qué quiere decir? Que sabemos cómo es la forma de la función cuadrática y dependiendo de algunos detalles, sabemos si va a ser con cavidad positiva o con cavidad negativa. Eso es conocer el comportamiento de la función. Después, todo lo demás que hemos trabajado es lo que hay que saber manejar, no importa la función que aparezca. ¿A qué me refiero? Raíz, ordenada, dominio, imagen, crecimiento, decrecimiento, positividad, negatividad y todo eso que hemos trabajado y que se va a pedir, obviamente. Entonces, con las funciones exponenciales en particular, pasa lo mismo. Tiene una particularidad en su curva. No es que puede llegar a hacer cualquier cosa como pasó con las polinómicas, que como se mencionó, se van a profundizar en segundos. Entonces, en principio, lo que debemos reconocer es esa situación. Nosotros, cuando trabajamos con una función exponencial, lo primero que debemos saber es que las opciones de curvas posibles no son dos como en la lineal y en la cuadrática, sino que son cuatro. Es decir, la función exponencial puede tener este tipo de curva, puede tener este tipo de curva, puede tener este tipo de curva o puede tener este tipo de curva. Alguna de esas cuatro curvas va a ser la que representa una función exponencial. Y si yo represento la función exponencial y me da otra cosa, o el dibujo es diferente, quiere decir que o no es una función exponencial o algo hice mal. O no conozco el comportamiento de la curva. Repito esto. No trabajamos de una forma elemental como en la secundaria, que es hacer una tabla de valores, poner puntos y que quede el dibujo, ni tampoco una cuestión muy analítica como se haría en algún profesorado de matemática o algo de matemática más pura, sino que desde nociones simples y partes fundamentales del concepto de cada función, vamos a representar. Entonces recuerden esta situación. La gráfica de una función exponencial puede ser como la gráfica 1, como la gráfica 2, la 3 o la 4. Alguna de esas cuatro opciones va a ser la representación de la función exponencial. Se puede cerrar más, se puede abrir más, pero en definitiva, la curva tiene ese comportamiento. Para detallar de alguna manera esta situación, lo primero lo que vamos a hacer son ejemplos. Porque repito, vamos a usar herramientas que ya hemos trabajado. Inclusive herramientas que hemos trabajado el lunes pasado, con las ecuaciones. Entonces, fíjense lo que vamos a presentar primero, porque después esto lo vamos a ampliar un poquito más. F de X es una función que recuerden que también se puede escribir como I igual, ¿no? K por A a la X, que es una función exponencial. ¿Por qué es una función exponencial? Porque la variable X está en el exponente. Así como se mencionó en las ecuaciones, nosotros si por ejemplo, ¿no? Teníamos 4 es igual a 2 elevado a la X. Esa es una función exponencial. Es una ecuación exponencial. ¿Por qué? Porque la incógnita está en el exponente. Sin embargo, si yo lo que tendría es 4 es igual a 2 por X, no es lo mismo. ¿Sí? Si yo lo veo en un lenguaje de funciones, esto sería una lineal. Y
Esto es en una exponencial, porque la x, la variable independiente, está en el exponente. Teniendo en cuenta esa situación, nosotros vamos a empezar a graficar la función. Al inicio de las clases, y más que nada cuando empezamos a ver función lineal, yo mencioné dos elementos particulares y analizables a cualquier tipo de función, que son los que vamos a buscar ahora. ¿Cuáles eran esos dos elementos que buscábamos para cualquier función? ¿Cómo se llamaban? ¿Cuáles eran? ¿Cómo dijo, profe? ¿Cuáles son los dos elementos particulares que analizamos para cualquier función? Para ver si la podemos graficar. Si tiene raíces. Exactamente. Los elementos son la raíz y la ordenada. No. Son los primeros elementos que nosotros analizamos. Ya les acabo de comentar que la función va a tener esta forma. Va a ser así, va a ser así, así o así. Se me fue la otra. Ahí. Entonces, a partir de eso, esperen que, o así. Entonces, a partir de eso vamos a buscar los primeros elementos característicos, que son la raíz y la ordenada. Y para eso, lo que debemos hacer es definir la raíz y la ordenada. Más que nada como para también recordar lo que uno les puede llegar a pedir. Este tipo de preguntas son de posibles instancias orales, o sea, ¿qué es la raíz de una función? Geométricamente es donde la curva corta el eje X, y algebraicamente es el valor de X Es igual, cuando Y es igual a 0. es igual a 0. Entonces, ya la definición a mí me da por entendido qué es lo que tengo que hacer. ¿Por qué? Porque recuerden que f de x puede ser y igual a la función. En este caso, 2 por 3 a la x. Entonces, si yo estoy buscando la raíz en base a su definición, para hallar la raíz que está en x, ¿qué es lo que tengo que hacer con y? Cambiarla por 0. Entonces, fíjense que a mí lo que me quedaría es 0 igual 2 por 3 a la x. Que eso no es otra cosa que una ecuación exponencial. Ecuación exponencial que hemos estado trabajando. Y que a esta altura, después de la clase del lunes, más o menos tenemos una idea de cómo resolverla. Entonces vamos a resolver. Recuerden que la relación más importante para resolver cualquier ecuación exponencial es la relación logarítmica exponencial. Porque a mí no me hace falta empezar a comparar las bases y ver si son potencias, sino que directamente armo la relación logarítmica exponencial, que dice que si yo tengo un logaritmo de argumento b en base a, que me da como resultado un número c, eso se puede reescribir como a elevado a la c es igual a b. Y esto es por lo que vimos la semana pasada. Entonces, para hallar el valor de esa x, que es exponencial, yo lo puedo transformar en logaritmo. Sin embargo, fíjense que para pasar de la exponencial a la logarítmica, yo necesito tener una base, un exponente y un resultado. Y eso acá no lo tengo. ¿Qué es lo que está de más acá para que tenga la expresión exponencial que necesito? El 2 ¿Qué es lo que está de más? Claro, ¿qué es lo que está de más? Es el 2. Está bien, el 2. ¿Por qué? Porque miren esta situación. Yo para pasar este exponencial a este logaritmo, yo necesito tener una sola base, Claro, uno un solo solo. exponente y un solo resultado. Y eso acá no pasa, porque tengo este 2. Este 2 que está multiplicando y pasa para el otro lado, dividiendo. Entonces me queda 0 sobre 2 es igual a 3 a la x. Y ahí tiene un poco más de pi. ¿Por qué? Porque si hago 0 sobre 2, directamente me da 0. Y esto es igual a 3 elevado a la x. Y ahora sí tengo un resultado, una base y un exponente. Y puedo pasar esta expresión exponencial a una expresión logarítmica. Recuerden que lo que debo reconocer es quién es la base, ¿no?
siempre es fácil reconocer la base, porque la base de la expresión logarítmica y la base de la expresión exponencial es la misma. En este caso la base es el 3. Y en el argumento del logaritmo va b. ¿Quién sería b? El resultado. En este caso el resultado sería 0. y todo eso es igual al exponente, que sería x, o sea, c. Entonces, si yo resuelvo ese logaritmo, puedo hallar el valor de x. La pregunta es, ¿cuánto vale ese logaritmo? ¿Lo puedo calcular? Pregunta de instancia Con la oral. calculadora no. Claro. No. Pregunta de instancia oral. En realidad, cuando yo quiera resolver eso, esto me va a dar error. ¿Por qué? Porque no puedo calcular el logaritmo de 0. En base 0. Claro. Ni tampoco de un número negativo, una base negativa. Exactamente, esa sería una respuesta de instancia oral. Si yo, por ejemplo, les pongo esto acá y les digo, bueno, a ver, calculen ese logaritmo. Y ustedes me dicen, no, no se puede. Y yo pregunto, ¿por qué no se puede? Y ustedes me dicen, porque la calculadora me da error. Sería una respuesta incorrecta. Porque en realidad, uno tiene que responder no desde lo que me da la calculadora, sino desde lo que sé de la parte del concepto. ¿Y el concepto cuál es? Como bien acaban de decir, el logaritmo no puede tener argumento 0 ni número negativo. Entonces, con decir que el logaritmo no admite, o no se puede usar, o no se puede poner 0 o negativo, la respuesta es correcta. Entonces, ¿qué significa que esta ecuación a mí me dé error? Lo que significa es que la ecuación en realidad no tiene solución. Y si no tiene solución, ¿eso qué significa? Que la función, que la función no tiene raíz. Y acá ya es donde empezamos a entrar en los problemas, pero se van a dar cuenta que más adelante les voy a dar otras soluciones. A ver, esta posibilidad, este error, salió de armar una ecuación. ¿Qué quiere decir? Que si dio error, la ecuación no tiene solución. Y esa ecuación, ¿de dónde surgió? De buscar una raíz. Entonces, si de buscar una raíz llegué a una ecuación que no tiene solución, por lo tanto, la función no tiene raíz. ¿Y qué quiere decir que no tiene raíz? Que no va a cortar al eje X. ¿Sí? Desde el concepto geométrico. Miren, observen así. Que una asíntota. Exactamente. Mi gráfica en el eje XY todavía no puedo poner ni un solo punto. Porque quise buscar la raíz y no la encontré. No tiene. O sea, no hay un valor de X que valga un valor puntual. ¿Sí? No encuentro el valor de X para cuando Y es igual a 0. Entonces, ya probé con la raíz, no la encontré. Vamos a ver qué pasa con la ordenada. ¿Y cuál es el concepto de ordenada? Voy a escribir acá. Es el valor. Cuando cortan el eje Y. Claro. Geométricamente es cuando corta el eje Y. Y desde el álgebra es cuando es el valor de Y cuando X es igual a 0. Entonces, ¿por qué? Porque este concepto algebraico a mí me dice qué hacer. Es decir, yo sé que si escribo esto, voy a reemplazar a la X por el 0. Y ahí la cuenta obviamente es muchísimo más fácil de calcular. Fíjense, esta es la función, ¿no? Y si reemplazo a la X por el 0, yo voy a obtener un valor de Y, que sería el valor de la ordenada. ¿Cuánto me daría esa cuenta? 2. 2, exactamente. Entonces, fíjense, esperen que estoy dándole escala a esto. Entonces, fíjense que al darme 2, ya tenemos que la ordenada es 2. Y recién dijeron que era por donde la curva cortaba el eje Y. Es decir, que la curva pasa por acá. La curva pasa por ahí. Y yo les había mencionado, recuerden que estamos graficando una función exponencial por la expresión que tiene, ¿no?
la X está en el exponente. Que las posibilidades de las curvas exponenciales, de las funciones exponenciales, pueden ser así, puede ser así, puede ser así, o puede ser así. Entonces, Profe, si es positivo, o sea, por el 2, hay que ver el signo del 2. no, tiene que ver con otra cosa. Ah, ¿vos decís por qué dio 2 acá? No, por el gráfico, no, pero está bien si te dijo que tiene que ver con otra cosa. Sí, viene por ahí la cosa. Entonces, piénsenlo así. Yo la posibilidad de gráfico que tengo que pasen por ese punto es que sea así, ¿no? O la otra posibilidad es que sea así o que sea así. Si yo les pregunto, ¿cuáles son las posibilidades como más concretas? ¿Las verdes o las azules? ¿O cuáles no pueden ser la gráfica desde las 4 posibilidades? Las azules. Las azules pueden o no podrían. Las verdes no. Exactamente, las verdes no. Sí, pueden. ¿Por qué las verdes no? ¿Por qué diríamos que las verdes no? ¿Qué tienen las verdes que no tienen las azules? Porque, o sea, como que agarran más números negativos, la parte, digamos, o sea, la forma que tiene. No. Vos fíjate que la verde estaría... Por la dirección que tiene. No, las verdes estarían cortando al eje X. Corta el claro, eje no X. cortan el eje. Claro. No tienen que cortar Por el la eje. Tienen que claro, cortar por la el eje. asíntota. Claro. Porque nosotros ya verificamos que no tiene raíz, entonces no va a cortar nunca al eje X. Por eso, las verdes son imposibles de ser una posibilidad. Entonces, la posibilidad es que sean las azules. Ahora, acá tenemos un tema. Porque nosotros tenemos dos posibilidades del azul. Tenemos la primera posibilidad, que es esta, que sea creciente. Recuerden que ser creciente y decreciente, intuitivamente es que vaya hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Leyendo de izquierda a derecha. Es decir, si yo veo de izquierda a derecha, esta primer curva sube y la segunda curva está bajando. Para darme cuenta, lo que voy a hacer ahora sí es recurrir a una tabla de valores. Ahora sí voy a recurrir a una tabla de valores para hacer el gráfico. Porque ya analicé las dos cuestiones puntuales de la función, que es la raíz y la ordenada. Y solamente obtuve un dato. Con un dato más, yo voy a saber si la función es la que es creciente o es la que es decreciente. Entonces vamos a hacer un gráfico, a hacer una tabla de valores, con los elementos que más o menos ya conocemos, ¿no? Vamos a borrar esto, así dejo el dibujo. Ahí. Vamos a hacer entonces una tabla de valores. Acá. Le agrego. Recuerden que en la tabla de valores vamos a agregar los valores de X y también los valores de Y, que en este caso van a estar 2 por 2 por 3 a la X. Recuerden, ¿sí?, que para esta función, si esto no sé si lo dije, nosotros vamos a definir dominio e imagen. Vamos a definir el dominio de la función. Para la función exponencial, el dominio siempre son todos los reales. Para la función exponencial, el dominio siempre son todos los reales. ¿Qué quiere decir que el dominio sean todos los reales? Que yo en la X puedo poner cualquier valor. Entonces, como en la X puedo poner cualquier valor, vamos a poner, no sé, vamos a poner el 1, vamos a poner el -1, el -2 y el -3. Vamos a poner negativo.
Entonces, si x vale 1, recuerden que nosotros reemplazamos el valor en la x. Entonces me queda que y es igual a 2 por 3 elevado a la 1. ¿Y eso cuánto me da? 6. Exactamente, da 6. Esperen que... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4. Habíamos tenido que la ordenada era 2. Ahí. Da 6. Ese valor ahí da 6. Entonces ya tenemos acá que esto da 6. ¿Qué quiere decir eso? Que el punto en donde x vale 1 se va a relacionar con el y igual 6. Recuerden que para marcar el punto, nosotros, estando en el 1 de x, nos vamos hasta el 6 de y. Quiere decir que la función va a pasar por acá. Entonces, acá, nosotros ya más o menos conociendo el comportamiento de la función, ya podemos intuir que era la azul que va hacia arriba, o sea, la que crece. Pero ¿por qué agregué los valores negativos? Porque quiero que introduzcamos el concepto de asíntota, que alguien ya lo mencionó por ahí, es decir, que ya más o menos sabe de qué se trata. Pero vamos a tratar de puntualizar. Vamos a ver qué pasa cuando x vale menos 1, qué pasa cuando x vale menos 2, y qué pasa cuando x vale menos 3. Si yo hago esas cuentas, ¿cuánto vale la función, o sea, el valor de y, cuando x vale menos 1? ¿Cuánto me daría eso? 2/3, profe. 2/3, exactamente. Y 2/3 es un poco complicado ponerlo en el gráfico, así que si lo pasamos a número con coma, me da 0,3. ¿Sí? No, 0,6. Y lo mismo para el 2 por 3 a la menos 2. El número con coma para 2/9. 2/9. Ah, bueno. Sí, 2/9, que sería el 0,2. Y este vamos a ponerlo de un 0,07, me parece. Esta cuenta yo la había hecho. Entonces quiero que observen lo que va a pasar acá. Si yo ubico esos puntos, fíjense, para el menos 1 de x vale 0,6 de y. Es decir, que yo voy a tener el punto acá. Acá lo voy a tener. Para el menos 2 de x, y vale 0,2. Entonces, para menos 2 es 0,2 por acá. Entonces quiero que piensen en esta situación. Entonces es creciente. Es creciente, claro. Quiero que piensen en esta situación. Si yo sigo agregando números negativos acá en la x, en algún momento acá, ¿me va a dar 0? No, porque no va a cortar nunca el eje X. Exactamente, no va a cortar nunca el eje X porque no tiene raíz. Pues ya demostramos que no tiene raíz. Entonces lo que va a pasar con esta función es que va a estar muy muy cerca del eje X, muy muy cerca, pero no lo va a cortar nunca. Acá vemos claramente cómo es creciente, ¿no? Pero fíjense cómo la curva va a pasar recontra cerca del eje X, pero jamás la va a cortar. Ese concepto de que la curva pase muy cerca del eje o muy cerca de una recta, pero no lo corte, es el concepto de asíntota. En este caso, para la función exponencial, lo que tenemos son asíntotas horizontales. En realidad una sola, pero bueno. El concepto de asíntotas horizontales es el que se trabaja ahora en función exponencial. ¿Qué es una asíntota? Es una línea recta imaginaria que nosotros agregamos para poder hacer el gráfico,
para la cual sabemos que la curva jamás va a pasar de largo a esa asíntota, no la va a pasar de largo. En este caso en particular, la asíntota era I igual 0, porque nosotros llegamos a que ese valor no se podía hallar cuando I era igual a 0. Ahora en el siguiente ejemplo esto se va a ver un poco más claro. Pero lo que quiero que se entienda en este sentido es que la función acá es, vamos a ponerlo así, es creciente, porque va hacia arriba. El dominio, como siempre, para toda la función exponencial, son todos los reales. ¿Y cuál es la imagen en este caso? La imagen son los valores de I que van a pertenecer a la función. Si yo veo el eje Y, la curva azul, ¿en qué parte del eje Y está? ¿Puede ser desde el infinito positivo hasta el 2? No. Miren el eje Y. Miren el eje Y. Si yo vengo de acá... ¿Cómo? Sobre los I positivos, o sea, sobre los valores de I positivos. Exactamente. Que para representarlo como intervalo, nosotros sabemos que arranca en 0 y se va hasta más infinito. Sabemos que el 0 no lo puede tocar, por eso le vamos a poner un paréntesis. Va desde 0 a más infinito. Recuerden que nosotros le ponemos paréntesis porque no pertenece el 0. Si le ponemos un corchete, estaríamos diciendo que ese 0 sí pertenece, lo cual es incorrecto porque la función no tiene raíz. Entonces, noten esta situación. La imagen... Sí. ¿Por qué el 2 no excluye en la imagen? Como si, por ejemplo, en la cuadrática. Porque el 2 está incluido en la imagen. Porque ves que es desde 0 a más infinito. Entonces es 0, 0,1, 0,2, todos los números que están entre 0 y más infinito. Y en ese conjunto, el 2 ya está incluido. Ah, listo. Entonces, solamente eso se aplica en el caso de las funciones que vimos para la cuadrática. Exactamente, claro. Porque tiene la particularidad del vértice. Claro. Mirá, justo, me diste el pie justo. Nosotros en la lineal tenemos la particularidad de la pendiente, para ver si crece o decrece. Pero el dominio son los reales y la imagen también son los reales. En la cuadrática, para ver la imagen, la particularidad nos las da el vértice, que ahí sí podías pensar en el 2 o en el -2 o el punto que sea I de vértice. Sin embargo, acá, quien nos da la pauta para definir la imagen es la asíntota. Y ahora lo que vamos a hacer es ver de dónde sale esa asíntota. ¿Por qué? Porque yo hasta el momento, lo único que hice es darle... bueno, ya que estamos acá está el dibujo. ¿Sí? Creo que tengo el dibujo bien hecho. Sí. ¿Ven qué es ese? Ahí está el dibujo. Pasa por la ordenada, ¿sí? Y jamás va a tocar al eje X. Antes de ver el ejemplo 2, vamos a definir, ¿sí? Vamos a dar la definición completa de la función exponencial. ¿Por qué completa? Porque acá lo que vamos a expresar es que f de x es igual a un número k, que es siempre el número adelante, multiplicado por a, que sería la base, elevado al exponente x. Tengan en cuenta que en ese exponente puede aparecer 2x más 1, x más 1, menos x, puede aparecer cualquier cosa de variable x. Cosa que van a poder manejar porque ya trabajaron con las ecuaciones. Así que eso no tiene que ser ningún problema. Por eso esta es la forma general. Más b. Esta b que encontramos acá va a ser la asíntota horizontal, dada de la siguiente manera. I es igual a b. I es igual a b. Va a ser la asíntota horizontal. Asíntota horizontal o elemento de la función que nos va a servir para graficarla. Se van a dar cuenta que
al mirar la asíntota horizontal, yo puedo graficar la función muchísimo más sencillo. Porque conociendo el comportamiento, o sea, sabiendo que va a ser alguna de esas 4 curvas, voy a poder representar la función sin problema. Y eso lo vemos en el siguiente ejemplo. Miren lo que va a pasar acá. Lo que tenemos que hacer nosotros antes de empezar con este tipo de ejercicios es reconocer en primera instancia quién es K, quién es A y quién es B. Entonces, fíjense que si yo no tengo nada adelante, en realidad lo que tengo es un 1. Y por lo tanto K vale 1. La base de esta función exponencial es el 2. ¿Sí? Y B, ¿quién sería B? El menos 2. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Ahora, esa B menos 2, es la que nos da el valor de la asíntota. Entonces, nosotros sabemos que I igual a B no es otra cosa, en este caso, que I igual menos 2. Y ese I igual menos 2 es asíntota horizontal. Como su nombre lo indica, es una línea horizontal, recta, que vamos a usarla para graficar. ¿Por qué? Porque nosotros cuando empecemos a graficar, mira, vamos a hacerlo así, ahí. La desventaja que tiene de tener esta clase así, es que ustedes no escriben en su, o capaz que sí, ¿no? En sus cuadernos al instante esto que estoy haciendo. Más que nada para practicar la escala, ¿no? Porque uno les pide siempre que la escala sea... sí. Que la Yo escala sea... escribo todo, profe. Ah, Después lo bueno, paso. buenísimo. Sí, yo también, profe. Esto de que la escala en este dibujo sea de 2 cuadraditos, porque les va a permitir hacer mejor la gráfica. Entonces, cuando ustedes dan la escala de 2 cuadraditos, también cuando grafiquen una función, sea en una evaluación de aprendizaje o en un ejercicio, se ve mejor. Entonces, fíjense esto, Nosotros No, acabamos... aparte se entiende mejor, profe. Claro, aparte se va a ver mejor. Por eso digo que uno no exige que ustedes escriban, pero lo que se pierde es esto, ¿no? De que ustedes lo puedan hacer ahora en vivo y cualquier cosa, si no sale, lo consultan o lo preguntan o verifican que lo están haciendo bien. Porque al no tener escala acá, a veces puede traer confusión el dibujo. Miren esto, I es igual a menos 2. Entonces, en menos 2 de I, que es acá, nosotros tenemos la línea horizontal imaginaria, que es la asíntota horizontal. Ahora, lo que sabemos es que tiene 4 posibilidades de curva. Nosotros sabemos que la curva puede ser así, puede ser así, puede ser así y puede ser así. Y el dato que vamos a sumar ahora es que quien divide las 2 curvas de arriba con las 2 curvas de abajo es la asíntota horizontal. Y calculando la ordenada, que la vamos a calcular ahora, nos va a permitir descartar una opción. ¿Por qué? Porque si la ordenada está arriba de la asíntota horizontal, es alguna de estas dos, y si la ordenada está abajo de la asíntota horizontal, es alguna de estas dos. O sea, no hay muchas opciones. Así que vamos a calcular la ordenada. Siempre para la función esta que tenemos acá, ¿no? Vamos a sacar ese 1 ahí que no suma ni resta, así que vamos a sacarlo de ahí. Y vamos a buscar la ordenada. Para buscar la ordenada, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Reemplazar a la x por el 0. Entonces lo que a mí me quedaría es lo siguiente. Y es igual a 2 elevado a la 0 menos 2. Si yo resuelvo esa cuenta, ¿cuánto me da? Menos 1. Menos 1, exactamente. Entonces ya sabemos, miren, esperen que voy a cambiar de color esto. ¿Para qué? Porque no quiero que se confunda lo que es la asíntota horizontal con lo que es la ordenada al origen. ¿Sí? Más allá de que acá lo anoté,
No quiero que se confunda cuando alguien no vea solo el apunte. Entonces, yo sé que en i igual menos 1 va a pasar la función, o sea que la función va a pasar por acá. Ya podemos descartar dos opciones. Fíjense las 4 posibilidades. De las 4 posibilidades, ¿cuál son el par indicado? ¿Las de arriba o las de abajo? Y las de abajo, Las de abajo son porque las... no corta el eje X. No. Acá sí va a cortar el eje X. Mirá, vos tenés esta asíntota horizontal. Entonces tenés 4 opciones. Las que pasan por arriba o las que pasan por abajo. ¿Sí? Como la ordenada al origen te dio arriba, quiere decir que las dos opciones posibles son estas dos de acá. Entonces, Claro, porque tiene que venir de allá. claro. Entonces Ah, ¿sí? claro, Entonces, es la asíntota con el... Sí, entendí. entonces vos fijate que lo que te puede pasar es esto. Ahora también, no sé ¿Cómo? por qué yo miraba solamente la X y la Y y no el otro que está en verde dibujado. Claro. Vos, por A eso Eli lo también le primero que pasó lo hacemos mismo. es marcar la asíntota. Porque a nosotros nos da una pauta. Sabemos que la asíntota divide a las curvas en las dos de arriba Sí. o en las dos de abajo. Entonces, al ponerla ordenada, sabemos que las posibilidades concretas son Para arriba. o esta que hace así, o esta que hace así. O sea, alguna de las dos va a ser o la naranja o la celeste. ¿Qué particularidad tiene esta exponencial a la anterior? Que esta sí va a tener raíz. Porque fíjense que corta al eje X. ¿Ven? No Claro, sí. sabemos en dónde lo va a cortar al eje X, pero sabemos que lo va a cortar. Repito esto, por las características. Entonces tenemos que buscar las raíces, profe. Claro. Entonces, ¿cómo te vas a dar cuenta si la curva es la naranja o la celeste? ¿Qué tiene que pasar con la raíz? Y tiene que ser positiva o... Sí, sí, ¿no? Cuando y es igual a 0, sí. ¿no? Pero, ¿cómo te das cuenta si es la naranja o la celeste? Por ejemplo, si la raíz te da positivo, ¿cuál de las dos curvas es? ¿La naranja o la celeste? La naranja. La naranja, exactamente. La naranja, porque está Claro. creciendo. Entonces vamos a eso, vamos a buscar. Y si es negativo, la celeste. Exactamente. Entonces vamos a buscar la raíz. Profe, Profe, consulta, qué vuelta. siempre, solamente tiene una raíz siempre, ¿no? Sí, siempre tiene una sola raíz. Esta va a tener una sola. Y acá cuando se vuelven más complicadas las funciones, si bien, fíjense que siempre buscamos lo mismo, raíz ordenada. Pero por eso es, la parte conceptual de la materia es conocer el comportamiento de la función, porque repito, si yo a ustedes les digo, bueno, si sale esto, hacen así, si sale esto, hacen esto. Eso es aprenderlo de forma mecánica, pero si por ejemplo hablamos de función exponencial, a nosotros automáticamente se nos tienen que venir a la cabeza las 4 posibilidades de curva. Y a partir de los elementos de la ordenada y de la raíz, ya la podemos graficar. ¿Por qué? Porque conocemos el comportamiento de la curva. Y ahí es donde está el entender la parte conceptual. Por eso digo, es lo que decía al principio. No lo hacemos ni tan simple y directo como en la secundaria, ni tampoco tan profundo como sería en un profesor de matemáticas. Pero sí le ponemos una cuestión de la interpretación y de entender el concepto más que nada, de forma genérica. Entonces, vamos a buscar la raíz acá. Sabemos que para la raíz, como bien lo dijeron hace un ratito, tengo que reemplazar a la i por 0. Entonces a mí me queda 0, es igual a 2 elevado a la x menos 2. Yo tengo que poder despejar esa x. Para usar la forma logarítmica y exponencial, tengo que tener un resultado, una sola base y un argumento. Acá, ¿puedo aplicar la relación logarítmica exponencial de una en esto que me quedó acá?
La misma base tiene, profe, pero el exponente vendría a ser 1. Bueno, pero lo que tengo que hacer es pasar a este -2 para el otro lado. Claro. Entonces, si yo lo paso para el otro lado, fíjense que me queda 2 es igual a 2 a la x. Y ahora sí puedo aplicar la relación logarítmica exponencial. Siempre tráiganla a la cabeza a la relación logarítmica exponencial. Porque de última la tienen anotada en un lado, ¿no? Pero bueno, esto hay que sabérselo casi de dormido, cualquier circunstancia de la vida hay que saber. Si nosotros tenemos logaritmo de b en base a igual a c, esta relación es a elevado a la c es igual a b. Entonces, para esto que tengo acá, pasarlo a logaritmo no me sirve así como está. Porque lo que necesito es tener una sola base, un solo exponente y un resultado. Y eso acá no pasa. Acá este -2 está de más. Entonces, ¿qué se hace en una ecuación? Se despeja. ¿Qué es despejar? Pasar las cosas para el otro lado. Si nosotros pasamos ese -2 para el otro lado, me queda de esta manera. Y ahora sí tenemos una base, un exponente y un resultado. Y con eso automáticamente podemos pasar la exponencial a la logarítmica, como se hizo la clase pasada. Fíjense que me va a quedar así. Me va a quedar el logaritmo de 2 en base 2 es igual a x. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto es el logaritmo de 2 en base 2? 1. 1, exactamente. Entonces, la raíz es positiva y por lo tanto la curva es la naranja. Fíjense, vamos a borrar lo que no queremos. Esto no, vamos a borrar. No. Ese está ahí. Y ese está ahí también no, porque la raíz está en 1. Fíjense que sabemos ahora que la raíz está en 1. Por eso es importante la asíntota. Lo voy a mencionar ahora, antes que pase en alguna evaluación o hasta incluso en un final, que me ha pasado. Yo siempre digo, Profe, sí, le hago una consulta porque me olvidó cómo sacar el logaritmo. Apretaba el logaritmo y cómo ponía la base. no, lo que deberías hacer es así, mira. Pones logaritmo de 2 dividido el logaritmo de 2. Entonces, primero calcula el logaritmo de 2 y después lo dividís por sí mismo. Igual si ves esto así, mirá, si ves esto así, es logaritmo de 2 es lo mismo que logaritmo de 2. Entonces, un número dividido a sí mismo siempre te va a dar 1. Es diferente cuando tengas números distintos. En el tercer ejemplo lo vamos a usar igual. Por ejemplo, vos cuando hagas el logaritmo de 2, fíjate que te va a quedar así, mira. ¿Cuánto te da el logaritmo de 2? Eh, 0,30. Claro, entonces ves, te va a quedar 0,30 arriba y 0,30 abajo. Y cuando hagas 0,30 dividido 0,30 te va a dar 1. ¿Sí? Sí. Gracias. Esto iba a comentar. A veces en un final o en un examen, cuando es presencial o de alguna clase, me preguntan, profe, ¿cómo hago para graficar esto? Y yo siempre digo lo mismo. Si vos buscás la raíz y la ordenada, te tiene que alcanzar. Claro, sin pensar en que cuando tienen 2 puntos, a veces se les va la mano y dicen, tengo 2 puntos. Es una lineal. Y se entiende por qué eso está mal, ¿no? Sí, porque no tiene que cruzar, o sea, la Claro. cinta, La está cerca, pero no tiene la toca. Y aparte esto de entender el comportamiento del exponencial. Si yo estoy trabajando con una lineal, sé que es una línea recta. Si estoy trabajando con una cuadrática, sé que es una parábola. Y si estoy trabajando con una exponencial, sé que tiene que ser una curva de este estilo. Y por lo tanto va a estar lo que acaban de decir, que es la asíntota. Y en definitiva, cuando uno hace el gráfico, sabe que
la curva, esperen que cambie el color, va a venir pegada a la asíntota, va a pasar por la ordenada, por la raíz y va a seguir subiendo. Y ahí tenemos el gráfico. Obviamente. No, aparte, si Sí. uno hace una línea recta, o sea, es como que todo lo que calculaste antes no tiene sentido. Claro, no tiene sentido, porque estás calculando en formas exponenciales y terminás dibujando una recta. Lo que acabas de decir es lo que pasa, a veces pasa. Entonces ahí es donde uno evalúa de cuánto uno solo sabe calcular y hacer cuentas o cuánto uno realmente razona lo que está haciendo. Por eso es muy importante lo que acabas de mencionar, porque es así. A veces no tiene sentido porque uno, como tiene dos puntas, hace una recta, y no necesariamente es eso. Otra cosa que les voy a aclarar, si ustedes quieren que el gráfico les quede excelente, de última hacen una tabla de valores y agregan algún punto más, ¿no? Ustedes podrían agregar el -1, el -2 y agregar, por ejemplo, el 2. Entonces agregan un par de puntitos ¿Para más. y el ustedes es gráfico- necesario en el parcial? No, no es necesario. Joya. No, se los comento por si les interesa hacer el dibujo mejor, ¿no? Igual ese dibujo lo tengo acá también, está hecho acá abajo, está como corresponde. ¿Ven? ¿Cómo se ve Pasa que en claramente? el parcial, profe, espero que sean pocos puntos para el parcial o Sí, nos van va a a dar ser, 4 horas o van a 2 ser, horas no, solamente. van a ser 2 horas esta vez. Van a ser 4 ejercicios. En realidad son 3 horas. Te comento por Ah, qué. profe, bueno, tenga misericordia. En Y realidad aparte son somos re poquitos, somos 10 nomás, profe. ahora conectados, después entregan como 40, pero esa es otra discusión. Les comento esto rápidamente. No sé si fue acá o en segundo que me consultaron por el tema del nerviosismo de verle el examen y entregarlo. Entonces, para que eso no quede como excusa, lo que vamos a hacer es, en vez de habilitar la evaluación a las 8, yo la voy a habilitar a las 7:30, para que la puedan ver. Y en vez de poner como horario de entrega a las 10, el horario de entrega máximo va a ser 10:30. Entonces tienen un margen antes y después para verla, descargarla, copiarla y después para mandarla y no volverse loco por si el mail les rebota. Porque recuerden que ahora lo que vamos a hacer es Gracias, entregarla profe. por mail, ¿sí? Todo va a estar cargado en la clase 13, que es la de la evaluación, 13 o 14 me parece, no me acuerdo. Pero la entrega la hacen por mail, así llega claro. Pero para que tengan en cuenta, eso va a pasar. Va a ser habilitada 7:30 y el horario máximo de entrega va a ser 10:30. ¿Sí? Como para que no entren en desesperación y tengan sí o sí 2 horas plenas de resolución. Van a ser fáciles los ejercicios porque no es un examen parcial, sino es una evaluación de aprendizaje. ¿Sí? No hay demasiado razonamiento ni nada. ¿Sí? Son ejercicios parecidos a los de la práctica directa. Por ejemplo, les puedo pedir un Gracias, ejercicio. profe. ¿Y le puedo hacer otra pregunta? Sí. Yo le puedo volver a escribir a usted por mensaje interno para que no se olvide de si puede realizar el último ejercicio del parcial anterior para ver en qué me equivoqué y todo Sí, eso. profe, por favor. Sí, haceme acordar, porque aparte también no tengo, también estoy tratando de terminar el solucionario de ustedes, que esta parte no la tengo. Así que mandámelo y cualquier cosa en el solucionario lo agrego a eso. Haceme acordar y cuando haga el solucionario agrego ese ejercicio. No me acuerdo cuál es, pero lo agrego. Bueno, ahora sí. Lo último, porque esto sí lo deben repasar, porque ya lo hemos mencionado, lo hemos visto, es dominio. Ya les aclaré que en este caso el dominio son todos los reales. ¿Cuál sería la imagen en este caso de la función? Desde -1 hasta los más infinitos. No, desde -2 hasta más infinito. Acuérdense que quien Perdón, no define... vi. Sí, Está bien, no hay problema. Que quien define la imagen es la asíntota horizontal. ¿Sí? Y bueno, cosas que hay que saber. ¿Sí? Cosas que hay que saber. Conjunto de positividad, conjunto de negatividad. Crecimiento y decrecimiento. Esta función, por ejemplo, de crecimiento, ¿es creciente o decreciente? ¿Crece o decrece? creciente, Creciente, exactamente. crece.
Recuerden que de forma intuitiva, si vemos de izquierda a derecha, lo que vemos es cómo la función va en subida, ¿sí? De forma intuitiva. Hay una noción como matemática pura para interpretar crecimiento y decrecimiento, pero repito esto nuevamente. La idea de matemática 1 e incluso de matemática 2, para ustedes que van a hacer biología, porque creo que la gran mayoría acá hace biología, es matemática instrumental. Ustedes necesitan la herramienta de la matemática para luego analizar. Por eso no nos centramos puntualmente en la matemática pura que particularmente me gusta a mí, sino a poder trabajar no solo las nociones básicas de cada función, sino también el interpretar. Esto de que, aunque ustedes no lo crean, a veces para algunos es muy complicado darse cuenta si la función sube o baja. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, por eso es importante esta parte de la materia. El tema de analizar, de agilizar la cabeza, de que también tengan en cuenta de que no es una materia de alto nivel matemático, ¿sí? Sino de nociones simples, básicas y que son más de razonamiento que de deducción, ¿sí? Cuando hablamos de deducción, hablamos de deducción matemática. Miren, vamos a hacer así. Acá tenía escrita la definición completa, así de forma más simple, ¿ven? Que acá se aclara que B es la asíntota horizontal. Tengo un ejemplo más, porque mucho más que esto no hay para hacer. Cualquier cosa, si tenemos tiempo, agregamos uno, pero creo que con este que viene a continuación lo podemos hacer. Yo tengo y 59 acá. 9 y 10 continuamos. Yo esto se los dejo compartiendo, así lo pueden ir haciendo. Y recuerden que lo importante, en principio, es reconocer quién es K, quién es A y quién es B. Porque a partir de eso, podemos deducir un montón de cosas. Un montón de cosas. Por eso les digo esto, que K y A definen si la función es creciente o decreciente. Pero ya eso va a un nivel de matemática un poquito más elevado, al cual no apunta la materia. ¿Sí? Ahí volví, ahí les comparto y vamos a ver hasta dónde me quedó el archivo. Ok, vamos a tener que volver a escribir la raíz. Volvamos a donde está. ¿Me escuchan, no? Sí. Sí, profe. Sí, profe. El eje XY. Esto tendría que tener una regla. El eje XY, ahí está. Encontramos que la asíntota horizontal era igual a 1 y que la ordenada era -2. igual menos 2. Entonces sabíamos que la función va a tener raíz. Teniendo en cuenta eso, empezamos a calcular la raíz. Recuerden esto que les comento siempre, que la idea puntual es poder despejar la X sin problema, más que nada con lo que usamos la clase pasada. Reemplazamos a la Y por 0 para calcular la raíz y pensamos en la relación logarítmica exponencial. Recuerden que lo más sencillo siempre para resolver una ecuación exponencial es esto, es llevarlo a la relación logarítmica exponencial. Más que nada porque les permite resolver cualquiera. ¿Se acuerdan la clase pasada? Que nosotros habíamos empezado resolviendo, buscando que las bases sean iguales. Sin embargo, con la relación logarítmica exponencial, lo puedo hacer igual, y me va a dar lo mismo. Entonces, habíamos despejado, pasamos el 1 como menos 1, y del otro lado me había quedado menos 3 por 0,5, dijimos que lo íbamos a tratar como 0,5. Pasamos el menos 3 dividiendo, ¿sí? Porque lo que pasamos es la multiplicación a división. Del otro lado igual me sigue quedando el 0,5 elevado a la X. Y
dividíamos. Vamos a usar los números con coma para que sea más fácil cuando calculemos el logaritmo. Es decir, a mí me va a quedar 0,3 de este lado, ¿sí? Y del otro lado voy a tener, voy a seguir teniendo 0,5 elevado a la x. Fíjense que ahora sí puedo aplicar la relación logarítmica exponencial, porque tengo un resultado, una base y un exponente. Les voy a preguntar a ustedes, si yo directamente aplico la relación logarítmica exponencial, en este caso vamos a pasar de la exponencial a la logarítmica, ¿cómo me quedaría esto? ¿El logaritmo de qué? ¿En qué base? ¿Cuál sería la El base? logaritmo de 0,5. No. ¿Cuál sería la base? 0,3. 0,3. 0,3 resultado. Acá donde se complica, ¿no? La cosa, sabemos que ahí va a estar X. Fíjense lo que pasa acá. El argumento es 0,5. No. Ya me hice bola, dijo el chavo. Claro, vamos. Por eso le digo que acá hay que relacionar bien. Fíjense lo que va a pasar acá. A ver si las puedo pintar de una. Miren, nosotros sí tenemos la exponencial, ¿no? Es la Profe, que pero tenemos. A es un medio que es 0,5. Claro. Que sería la base en el logaritmo. Miren esta situación acá, lo que está en gris, ¿no? Ustedes tienen la base A, Claro. el exponente C y el resultado B. En esta exponencial que tenemos nosotros acá, ¿quién es la base? Lo pinto otra vez. 0,5. 0,5. Y cuando lo pasen al logaritmo, esa base también va en la base del logaritmo. 0,5. O sea, 0,5. Claro, y el argumento es el 0,3. ¿Por qué es importante que puedan armar esto así? Para que cuando calculen este logaritmo con la división, el resultado salga más fácil. Recuerden esto, la base es 0,5, ¿sí? Entonces, A pasa a ser la base en el logaritmo. B es el resultado, que sería el 0,3, y ese B pasa a ser el argumento en el logaritmo. Por eso a nosotros nos queda el logaritmo de 0,3 en base 0,5. Y ahora vamos a lo que preguntaron hace un rato de cómo calcularlo. Yo lo que voy a hacer es una división con la tecla logaritmo de 0,3 sobre la tecla logaritmo de 0,5. Esto es igual a esto. ¿Se entiende lo que se hizo ahí? Sí, no sé, me enredé un montón. Vamos otra vez. Vamos otra vez desde la parte que puede llegar Hijo, a el chavo me hice bolas. Sí, ya puede pasar, puede pasar. ¿Cómo? Y siempre es una división. Yo pensé que se ponía así tal cual lo nombra usted, el logaritmo es con la base y el argumento. No. Miren, vamos a esto de que puede complicarse una situación. Por eso acá a veces es difícil cuando uno lo escribe en el Word, porque a veces uno no termina de darse cuenta cuál es la base y cuál es el argumento. El chiquitito de abajo siempre es la base. Entonces, fíjense acá, vamos a escribirlo más grande. Yo tengo el logaritmo de B y la base es A. Y eso es igual a un resultado C. Entonces, ¿qué dice la relación con el exponente? Que yo voy a tener un A elevado a un C es igual a un B. Que eso es lo que tengo acá abajo, ¿ven? Acá en esta parte, ahí esta parte en azul. Esta parte en azul. Fíjense acá. En esto, ¿quién sería A en la exponencial? El 0,5.
que es la base. ¿Quién sería el C? El exponente, que sería el X. ¿Y quién sería el B? El resultado que está solo. ¿Sí? Entonces, si yo esto con A, B y C lo paso a la relación logarítmica, ¿qué es lo que me queda? El logaritmo de B, que B sería el 0,3. En base A, que sería el 0,5. Todo eso es igual a C, que sería la X. Quizás, si a esto se los escribo distinto, se los podría escribir distinto, pongo la B de este lado, lo podrían ver mejor. ¿Se entiende más o menos cómo es la cosa? Uy. Y una vez que tenemos el argumento, que es el B, y la base, que es el A, ahí está el tema. El argumento es el B y la base es la A. Y vos tenés que reconocer en esto quién es la A y quién es la B. Para recordarlo fácil, A es la base del exponente. Es decir, si uno tiene, por ejemplo, lo borré como para que no haya tanto. Si uno tiene, por ejemplo, 3 elevado a la X es igual a 5. ¿Quién es A en esta parte? La base del exponente. ¿Quién es la base del exponente? El 3. ¿Por qué? 3. Claro, porque fíjense que el exponente sería, la potencia sería todo esto y el exponente sería la X. Entonces no queda otra que la base A sea ese número. Porque este no tiene potencia. No tiene exponente, entonces no puede ser una base. Ahora, para calcular esto, nosotros lo que tenemos que hacer es calcular el logaritmo de 0,3. ¿Que cuánto es el logaritmo de 0,3? Menos 0,52. Y el de 0,5, menos 0,3. 3, sí. Eso es igual a X. Ahora, resolviendo esa división, 0,52 dividido 0,3, eso da 1,73. Entonces tengo ahora 1,73. Eso es igual a X. Esa es la raíz, ¿no? Habíamos dicho que estamos buscando la raíz. Dibujo de nuevo, pues lo había borrado para... Tenemos el eje X, el eje Y. 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3. Teníamos asíntota en y igual 1, ordenada en y igual menos 2, y ahora tenemos raíz en 1,73, por acá. La función, ¿es creciente o decreciente? Creciente. Creciente, porque viene pegada de acá, para hacer el dibujo, ¿no? Y hace así. Y yo si la miro de izquierda a derecha, la función va en subir. Entonces la función es creciente. Y acá está el gráfico. ¿Ven cómo se va pegando a la asíntota pero no la toca nunca? Si la raíz me hubiera dado negativa, la función hubiera sido decreciente. Tengo el dibujo por acá, me parece de este también. Ahí está el dibujo. Ven que acá también le cambié al 0,5 como para que no traiga problemas. Ahí. Ahora, pequeña cuestión. Si uno les pide el dominio, sabemos que el dominio son siempre todos los reales. Si uno pide la imagen, ¿cuál sería la imagen en este caso?
Desde 1, Sí, no. Desde más infinito, casi. Desde menos infinito Hasta 1. hasta 1. Porque recuerden que la imagen nosotros la leemos desde abajo hacia arriba. Entonces, si nosotros estamos bien abajo, estamos en menos infinito, seguimos subiendo por la curva y nuestro techo máximo va a ser el 1, que es la asíntota. Por eso decimos que usamos la asíntota para definir la imagen. Así como usamos el vértice en la cuadrática para la imagen, para la exponencial es lo mismo. Vamos a usar la asíntota horizontal para la imagen. Más o menos, ¿entendió todo esto? Más o menos. Sí. ¿Por qué llega hasta 1? Porque vos, mirá, si vos sabés que el gráfico acá es la curva roja, ¿no? ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Vos cuando ves el dominio, lo que ves es el eje X. Cuando ves el dominio, ves qué pasa acá en el eje X. Nosotros acá dijimos que estos son todos los reales. ¿Por qué? Porque la curva va de un lado hacia el otro en el eje X. ¿Por qué? Porque esta va a seguir yendo para allá y esta, por más que se abra poco, va a seguir yendo para allá. ¿Sí? profe, ¿no sería 1,73? No, porque esa es la raíz. Eso es lo explico. que la confunde, profe. Claro, eso. sí, por eso yo. Este es el dominio ¿Por qué recién. uno solo si no? Ahora vamos a la imagen. Sí, Cuando es el vos dominio ves de la todos los reales. imagen, cuando vos ves la imagen, tenés que ver qué es lo que pasa en este eje, en el eje Y. El I. Claro, Sí. ver qué pasa en el eje Y. Entonces vos fíjate qué es lo que pasa con la función. Ah, Esta ya está, ahora sí, ya llegué, porque ahora Por veo la asíntota. la línea verde. Claro, esta función va a Ah, seguir pero es lo bajando. mismo. Claro, entonces va a venir desde menos infinito. Y después cuando vos mires, la curva no va a pasar de acá, no va a pasar del 1. Por Sí, eso no, el ya tope sé. máximo es el 1. No, pero yo me iba para el lado de la, ¿cómo que se llama? De la X, y no Claro. para la de la Y. Claro, por eso digo que vos cuando ves el dominio ves solo la X y cuando ves la imagen ves la Y. Sí. Entonces, Ahora sí. fíjate, esto va a pasar lo mismo con la función logarítmica que vamos a ver en la clase siguiente.